El día de hoy me encuentro en el intercambio de criptomonedas Binance, súper feliz de compartir contigo en un nuevo video donde te estaré mostrando los resultados obtenidos en este modelo de inversión que se llama inversión automática, que te permite acumular criptomonedas de modo automático. Si vale la pena o no es lo que vamos a estar viendo en este video. Recuerda, pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, me encuentro en el intercambio de criptomonedas Binance para hablarte de mis propios resultados en las inversiones automáticas que gestiona Binance, que lo hice con varias criptomonedas en un determinado tiempo. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final y que entiendas exactamente este modelo de inversión de qué va, para que logres ver el potencial o no en cada una de ellas, ya que te voy a dar yo solamente mi perspectiva y las ganancias que yo he venido obteniendo con este tipo de inversiones, que debo decirte desde el inicio no han sido las mejores y no han sido las proyectadas, quizás al menos de lo que yo me esperaba, pero que con todo y eso han sido positivas y nos tenemos que quedar con eso. En este tipo de modelos de inversión automática tienes prácticamente todas las monedas, o al menos las monedas fuertes que tiene listada Binance en la sección de trade en el mercado spot, así que vas a poder acumular prácticamente de manera automática. Si así lo deseas, solamente creando un plan con este exchange, lo vas a poder hacer prácticamente con 2 clics. Lo que sí voy a decirte es que necesitas tener USDT dentro de tu balance en Binance para poder comprar cualquiera de estas monedas en este tipo de planes. Así que el enlace de Binance te lo voy a estar dejando abajo en la descripción por si todavía no tienes cuenta allí. ¿Ok? Este tipo de resultados, déjame decirte que fueron en un periodo de tiempo bastante largo, ya que vengo invirtiendo $2 diarios en prácticamente todas estas monedas desde que empecé con planes con ellos. Ya tengo invertidos más de $1000 en cada una de ellas, y como te darás cuenta, si dividimos el total invertido entre dos, que son más de $1000 entre dos, tenemos más de 500 días invirtiendo con ellos. Estamos hablando de más de año y medio invirtiendo en la criptomoneda VeChain, que el acrónimo es VET, invirtiendo en la criptomoneda ADA Cardano, que el acrónimo es ADA, invirtiendo en la criptomoneda Polkadot, que el acrónimo es DOT, e invirtiendo en BNB, que es básicamente la moneda de Binance, también $2 diarios, que en este caso fueron más de $1000 que hemos estado invirtiendo. Si dividimos eso nos dan más de 500 días, y también en la criptomoneda Bitcoin, que solamente colocamos $20 de forma mensual. Como te das cuenta, acá tenemos ganancias no realizadas bastante contundentes en cada una de esas monedas, pero déjame decirte que aunque las ganancias terminan siendo muy buenas, no son tan altas como pudiesen llegar a ser en otros modelos de inversión. Así que por eso es que te estoy trayendo este video, para que veas que no todo lo que vas a ver dentro de lo que sería este ROI histórico se va a terminar cumpliendo. Por ponerte un ejemplo, en el tema de las inversiones automáticas de Binance, nosotros creamos planes, ¿ok? Que le decimos a Binance: invierte nuestro dinero por nosotros en un periodo de tiempo X, ¿ok? En nuestro caso, nosotros estamos invirtiendo de manera diaria en prácticamente todas las criptomonedas, salvo Bitcoin, que invertíamos de forma mensual. Eso lo hacíamos con el balance que nosotros teníamos disponible en el exchange. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un balance disponible de $1000, le puedes decir: inviértame $10 en cada moneda, ¿ok? Y Binance lo va a hacer por ti en automático. Ni siquiera tienes que loguearte en el perfil, él lo va a hacer todo por ti. El tema es que el ROI histórico que te maneja más o menos en este tipo de productos son básicamente porcentajes históricos de lo que dio esta moneda en el pasado. Por ende, ni siquiera te sirve como una guía de lo que pudiese llegar a dar esta moneda en el futuro. Por ponerte un ejemplo, la criptomoneda de Ethereum ha generado un ROI histórico de 440%, ¿ok? En aproximadamente unos 5 años. Si nosotros bajamos esto, te darás cuenta de que hace 3 años el ROI histórico que nos hubiese dado la criptomoneda BNB estaría en ronda de los 22%. Si vamos al año pasado, el ROI histórico estaba en 32%. Entonces acá, mediante tú varíes lo que sería el tiempo en el cual tú estás invertido en esa moneda, el ROI va cambiando. Por ejemplo, en los últimos 7 días Ethereum solamente nos ha generado 2%. Pero por ejemplo, si te vas a BNB, en este caso, si hubieses estado invirtiendo en BNB en los últimos 7 días, hubieses estado perdiendo dinero. Entonces, en este modelo de inversiones, lo que nosotros estamos haciendo es básicamente invirtiendo dinero en spot. Estamos colocando capital en el mercado spot todos los días, comprando criptomonedas, cada semana comprando criptomonedas, cada mes comprando criptomonedas, y al finalizar, si esas monedas terminan subiendo cuando tú vendas ese tipo de activos, tú ganas o pierdes dinero. Para mí, la selección de este tipo de monedas solamente se dio en los proyectos que yo veía que tenían demasiado potencial. Por ejemplo, Bitcoin, BNB,
Polkadot, Cardano y VeChain. Para mí son monedas seguras y por eso fue que yo hice este tipo de planes automáticos donde pensaba colocarle dinero todos los días, en este caso en la mayoría de las monedas y con Bitcoin de forma mensual para generar a la larga un gran resultado. Este tipo de inversiones yo al menos no te lo podría recomendar porque no soy asesor de inversión, solamente te estoy mostrando efectivamente mis resultados, pero para mí en este momento en el mercado cripto tenemos mejores modelos de inversión para generar altos retornos sin tener que invertir tanto. Porque si te pones a ver, yo estoy invirtiendo 500 días, más de $1000 en cada una de esas monedas para generar resultados de $560, $650, $420, en este caso $200 y 287. Con la mitad de este capital, o inclusive menos de la mitad, yo he hecho mucho más dinero en un corto plazo. Por ponerte un ejemplo solamente sencillo, me voy a dirigir al intercambio de criptomonedas BingX, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Justamente estoy cazando esta moneda de Power USDT porque ha sido la que más ha subido el día de hoy. Justamente está en los puntos máximos de su gráfica. Yo ya retiré básicamente todo mi capital para invertir en varias monedas de spot. Fíjate que no tengo nada en mi balance disponible de momento, pero bueno, ya voy a volver con al menos unos $200 más para volver a aplicar la misma estrategia que he venido aplicando en los últimos días. Y si nos vamos a mi historial de trading, te darás cuenta de que solamente el mes de diciembre del año 2023 yo logré hacer más de $800 con tan solo un capital de 200, ¿ok? Eso a ti te parecerá loquísimo porque en realidad puede llegar a ser muy loco, pero cuando tú operas en el mercado de futuros puedes operar con mucho menos capital. Así tu riesgo sea el máximo, así tú te estés arriesgando demasiado, solamente vas a estar perdiendo lo que estés colocando en esta wallet de futuros. Yo en mi caso solamente estaba colocando $200, que para mí no representaba un capital demasiado importante. Si bien no te lo niego, no es un capital que quiera perder, pero estoy dispuesto a arriesgarlo, pero con todo para generar buenas ganancias. Y para mí esto termina representando una buena ganancia, ¿ok? Porque como te dije, solamente el mes de diciembre del año 2023, yo empecé esta cuenta el 5 de diciembre con tan solo $200 y terminé el día 27 de diciembre del 2023 con más de $1000 en mi cuenta, ¿ok? Y esto, ¿ok?, lo hice en tan solo un mes. Y fíjate que en el intercambio de criptomonedas Binance, si bien los resultados no son malos porque terminan siendo positivos, estamos ganando dinero, al final no hay de qué preocuparse. Necesitas para mí en este tipo de modelos de inversión, el mercado spot, demasiado dinero si quieres hacer buen dinero. Ahora, si quieres conseguir ganancias como las que estás viendo acá, realmente este tipo de modelos pueden servir muchísimo, ¿ok? Pueden servir muchísimo, pero para mí es demasiado el capital que uno tiene que invertir para el retorno. Lógicamente, este es el retorno que me está dando ahora. Yo lo que estoy viendo es de cara a largo plazo, de repente en un año, 2 años, ver que en el mercado spot todas estas monedas se disparen loquísimamente su precio y lógicamente de cada una al menos pueda sacar $1000, $2000, ¿ok? Al menos eso es lo que yo esperaría sacar en cada una de estas monedas, salvo Bitcoin, que bueno, Bitcoin de $500 invertidos no me va a dar $1000, $2000 de ganancia, no creo al menos. Con $500 invertidos tampoco puedo pedir mucho, si me da $1000, $2000 de ganancia sería increíble, pero lógicamente ya es una moneda que tiene una cierta capitalización de mercado que por ahí un poquitico más de $100,000 se puede ir, pero no me va a dejar demasiadas ganancias potenciales como podría yo estar invirtiendo estos $500 en futuros y sacar mucho más de esto a la larga. ¿Okay? Como te dije, en BingX yo vengo sacando operaciones de futuros casi todos los días en este y en otros exchanges porque lo que hago básicamente es distribuir mi capital en diferentes intercambios operando el mercado futuro. Fíjate que esta moneda ya se me está yendo abajo, ¿ok? Esta la estaba cazando para ver si hacía una entrada. En esta cuenta lógicamente no tengo fondos, pero me parece que la estrategia que estamos operando en este mercado de criptomonedas es increíble porque fíjate con la vela que ya se está yendo abajo y aquí estoy seguro que hubiésemos sacado un resultado espectacular. Vengo siguiendo varias monedas con este tipo de estrategias y me vienen generando muy buenos resultados. De hecho, te dejo saber que si estás viendo este video tienes un botoncito rojo en la parte de abajo que dice suscribir. Te puedes suscribir a nuestro canal con campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y justamente estos videos acá que dice 2X, 3X, 4X, 5X, que este justamente fue de hace 3 días, que pasamos un capital de $200 a $1033. Justamente en este video te expliqué cómo lo hice. Igual acá tienes el paso a paso cuando hicimos 2X nuestro capital, o sea, cuando duplicamos la cuenta, cuando la triplicamos, cuando le hicimos un 4X y cuando le hicimos un 5X. Todo está en esta serie de videos. Igual si quieres te los puedo estar dejando
abajo en la descripción para que no tengas que ir a buscarlos, sino que los tienes ahí con tan solo un clic. Puedes ir a ver cada uno de ellos y para mí este modelo de inversión me permite generar ganancias mucho más contundentes. De hecho, en esta vela acá ya hubiésemos podido sacar un 10, 15, 20% de ganancia del capital que nosotros le hubiésemos colocado a futuros. Y fíjate que nos viene funcionando bastante bien esa estrategia porque lo que hacemos es abrir shorts en monedas que estén básicamente en máximos históricos, como está esta de Power, ¿ok? Fue justamente la que te estuve mostrando porque la estaba siguiendo muy de cerca. Sabía que en cualquier momento se iba a venir una bajada y si me hubiese agarrado con capital acá, hubiese hecho inclusive la operación contigo, porque lógicamente usé el balance que tenía aquí, que era más de $1000 en comprar monedas en spot, porque justamente el precio de Bitcoin estuvo cayendo el día de hoy. De hecho, puedes ir a BTC USDT para que veas la fuerza con la que cayó Bitcoin hoy. Y bueno, obviamente aproveché ese capital para comprar criptomonedas en spot, porque cada vez que Bitcoin cae con esa fuerza, las altcoins también. Y básicamente lo que hice fue retirar beneficios que ya había sacado en spot, y ahí sí, de repente esos beneficios las invierto en lo que serían este tipo de monedas que son más a largo plazo. Vamos a Power, que era la que yo venía siguiendo, ya inclusive más del 60% llevaba de subida, ya ahorita va en 53, o sea que ha venido cayendo relativamente algo luego de su máximo histórico. Así que bueno, la verdad es que este tipo de estrategias a mí en lo personal me vienen funcionando muchísimo más que dejar mis criptomonedas en spot. Lógicamente son inversiones diferentes, pero quiero que entiendas que para este tipo de modelos que te da Binance de inversiones automáticas se necesita realmente mucho capital para hacer dinero, ¿ok? O sea, yo he tenido que colocar más de $1000 para por ahí sacar $400 o 600 o 500, y me he tenido que esperar más de 500 días, o sea, año y medio para conseguir estos resultados. Realmente no sé cuántas personas allá afuera están dispuestas a hacer esta locura que yo estoy haciendo para generar este resultado. Lógicamente, como te dije, mi idea es ir con estas monedas a largo plazo, venderla en un año o dos y que cada una de ellas me deje $1000, $2000 de rentabilidad. Pero bueno, ha sido mucho el capital que yo he colocado en este tipo de inversiones. Creo que por ahí han sido más de $5000 invertidos para ahorita mismo tener un portafolio de 8000, que te digo, no está mal en lo absoluto, pero creo que con esos 5000 yo hubiese podido hacer mucho más, ¿ok? Hubiese podido hacer mucho más con lo que sería esta estrategia, que me ha permitido en cuestión de horas abrir, cerrar posiciones y ganar una buena cantidad de USDT. Lo que pasa es que a la larga, cuando empiezas a tener ya varias cuentas con buenos USDT, no los puedes meter todos en futuros, porque futuros, digamos, es lo que puede llegar a ser más riesgoso en este tipo de modelos de inversión, y lógicamente lo que hacemos es tratar de salvaguardar un poquitico más ese capital en monedas blue chip, como pueden ser Cardano, como puede ser Polkadot, que a la larga también te puedan dejar un buen resultado. Pero te das cuenta acá que con este tipo de inversiones he sacado muchísimo más, pero que muchísimo más que lo que pudiese llegar a sacar en un periodo de tiempo muy grande en el intercambio de criptomonedas Binance con las inversiones automáticas. No digo que sean malas, pero creo que hay mejores modelos, ¿ok? Porque, por ejemplo, ponerte un ejemplo, esta fue la mejor operación que hice para esta cuenta, que fue el día 12 del 2023. Entré en una criptomoneda que se llamaba RATS contra USDT en short a 8x, ¿ok? Esa operación en cuestión de una hora, desde las 17:58 hasta las 18:53, me permitió sacar $228 de rentabilidad neta a mi cuenta. O sea, es dinero neto a mi cuenta. Y si te pones a ver, yo he tenido que esperar 500 días por ahí para quizás ni siquiera tener ese resultado, ¿ok? Para quizás por ahí ni siquiera llegar a lo que hice en una sola operación en una hora. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que, bueno, no sé si el capital está mal dividido, debería meterle mucho más a futuros que en este tipo de operaciones más a largo plazo. Déjenme acá abajo en los comentarios qué piensan ustedes, o al menos qué harían, cómo gestionarían el capital de una mejor forma para sacar una mayor cantidad de ganancia. Pero creo que, la verdad, para lo que se ha tenido que invertir acá, ha sido demasiada la inversión para la ganancia. Y si vamos al total en esta cuenta, hicimos más de $800, que aquí podemos sumar rapidito, 200 más 200, aquí tendríamos 400, más 100 tendríamos 500, más 78, ponle 600 con estos 27, más estos 122 tendríamos 700, más estos 80 tendríamos prácticamente $800. Igual lo tienes todo en mi canal de YouTube por si quieres entender cómo nosotros hicimos eso. Acá tienes de 200 a 1033 y te mostré todo con numeritos muy sencillos para que efectivamente veas que sacamos más de $800. En esta cuenta, en lo personal, hicimos solamente el mes de diciembre $800. Y en ninguna inversión automática que llevo en Binance hoy, ¿ok? Hoy, porque esto puede cambiar en cualquier momento si estas monedas suben, en ninguna tengo más de $800 de ganancia no realizada, porque esta ganancia, hasta que yo no venda esas monedas, no la obtengo. O sea, estas son ganancias que van fluctuando, van subiendo, van bajando, van subiendo, van bajando. Y lógicamente, en ninguna de ellas tengo 800 USDT de ganancia. Lógicamente, entre todas, sí llego a sacar $2000. Pero ¿cuánto fue la inversión para yo llegar a eso?
¿Ok? Eso es lo que yo me he estado planteando y he estado observando y he estado analizando dentro de mis cuentas, y por eso te quise hacer este video de inversión automática, de los planes de Binance de inversión automática, para que veas efectivamente las ganancias que puedes obtener y si realmente el capital que uno tiene que invertir acá vale la pena para las ganancias que uno va sacando. ¿Ok? Igual déjame acá en los comentarios todo lo que tú piensas para que lógicamente logre conseguir más dinero. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.